Celos es el tema de hoy. Gracias por estar allí con nosotros una vez más. Toma asiento, ponte cómodo. Vamos a ver a la luz de la Biblia qué dice la Biblia sobre los celos. Celos. Hablar de celos, queridos, no es tan sencillo porque esto nos involucra a todos los seres humanos. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes alguna vez no se sintió celoso? Vamos a dividir o aquí a clasificar los celos en las diferentes áreas de la vida. ¿Quién alguna vez no se sintió celoso o envidioso porque otro progresa, por el logro de la otra persona? ¿Quién no se sintió celoso por eso? ¿Quién no se sintió celoso cuando ves que algo que es tu propiedad o algo que es tuyo, empiezas a tener amenaza porque alguien te quiere quitar? Entonces allí viene un problema serio. Incluso los niños tienen celos entre ellos, solo que eso se va desarrollando y va creciendo. Hoy vamos a hablar sobre tipos de celos, y más allá de tipos, ¿cuál es la solución y qué dice la Biblia al respecto? Sabes que en la Biblia yo encuentro algunos textos y algunas historias que tienen una relación estrecha sobre tipos de celos. Por ejemplo, encuentro los celos que tuvo Saúl con David. Eran celos de envidia. ¿Y por qué? Porque un día cuando Saúl regresaba con David de la batalla derrotando a los filisteos, allí en la puerta de la ciudad se colocaron muchas personas, mujeres, varones, jóvenes, y empezaron a cantar. Y decían así: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y él dice: ¿y qué sucede? O sea que yo solamente me quedo en 1000 y a él están diciendo que él es más poderoso que yo. Y sabes que los celos lo llevaron a perseguir a David. Gran parte de la historia de David, el libro de Salmos lo escribe mientras él está siendo perseguido y encuentra su refugio, su fortaleza en Dios. ¿Por qué? Por celos. Celos laborales, celos en casa. Mas hoy queremos hablar específicamente de aquellos celos que están dentro del corazón y pueden distorsionar una imagen, distorsionar, incluso pervertir a una persona. Son de aquellos celos patológicos, de aquellos que no se pueden ya controlar o de aquellos que hacen que una relación pueda ser insoportable y ya no dé para más. Ahora, yo voy a abrir la Biblia y vamos a ver cuál es el concepto o dónde coloca la Biblia los celos, en qué parte, en qué área del contexto de este mundo en el cual nosotros estamos. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer Gálatas 5, 19. Dice allí la Biblia: y manifiestas son las obras de la carne. Cuando habla de las obras de la carne, está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, degradada, deteriorada por el pecado. Y dice así: ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El siguiente texto dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y celos. Wow, versículo 20: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Wow, qué interesante. Los celos están colocados de manera natural, es decir, todos los seres humanos venimos infectados con esto. Todos. ¿Correcto? Manifiestas son las obras de la carne, la naturaleza de pecado que está dentro de nosotros. Y ahí empieza a ser una lista: pleitos, enemistades, idolatría, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, etcétera, etcétera. Y luego va a poner en contraste los frutos del Espíritu. ¿Correcto? Ahora, entonces los celos está colocado dentro del patrón genético, dentro de la naturaleza humana. Quiere decir que es un enemigo con el cual tenemos que luchar, tenemos que lidiar. Ahora, el problema es como algunos, o la psicología lo menciona, cuando estos se convierten en celos patológicos. ¿Qué significa eso? Aquellos que son sin causa y aquellos que son en exceso.
Es decir, son el centro de la vida y la persona empieza a pensar, a gastar energía y a buscar algún tipo de prueba. Estoy hablando ahora de los celos en pareja, a lo cual se llama celotipia. Es decir, la persona cree ciegamente en una falsa idea. ¿Cuál es esa falsa idea? De que él está a punto de perder algo que le pertenece exclusivamente a él, ¿verdad? Y él se siente amenazado por todo el mundo. Y a esto añadimos la idea de que algunos piensan y dicen, bueno, pues los celos son sinónimo del amor. Y esto, querido, es una creencia totalmente equivocada, porque el amor es un principio, ¿correcto? Ahora, es una decisión, y esa decisión tiene una base, y la base ¿cuál es? Es la confianza y es el respeto. Entonces, los celos descontrolados o desmedidos o infundados hacia mi pareja, eso es desconfianza. Y esto no es parte del amor, sino esto es una amenaza contra el amor. Sin embargo, aquellos que estudian el comportamiento humano dicen que este tipo de celos, específicamente de celos en pareja, tienen sus razones, que van más allá de decir, bueno, soy celoso porque así soy. No. Tiene una razón. Y sabes que la desconfianza y la inseguridad se debe a algunos factores internos, algo que ocurre dentro del corazón, dentro de la mente del ser humano. Por ejemplo, las personas que son más celosas son las que tienen menos autoestima o tienen una baja autoestima. Son aquellos que no confían en sí mismos. Son personas que tienen tanta inseguridad o son personas que tienen heridas mal cerradas. ¿En qué sentido? Ellos tuvieron experiencias desagradables allí entre sus familiares o ellos vivieron ya una mala experiencia y eso lleva a un trastorno psicológico incluso. Hay personas que llegan por los celos desmedidos a tener trastornos psicológicos. Por ejemplo, las personalidades paranoides, narcisistas, histriónicas, tienen gran tendencia a desconfiar de todo, a desconfiar de los demás, a desconfiar de las personas. ¡Wow! Ahora, ¿cuál es la solución para todo eso? Incluso las personas que tienen algún tipo de relación extra, ellos piensan que sus parejas están haciendo lo mismo y empiezan a celar por todo. Yo conozco situaciones muy difíciles de personas que ya no pueden vivir más, porque se sienten controladas por todo. Y dice, pastor, yo ya no pertenezco ni siquiera a mí mismo. Yo tengo que informar todo, tengo que decir todo, tengo que dar, si salgo y llego 5 minutos más tarde, tengo que pasar por un análisis y por un interrogatorio, etc. Y el control es tan asfixiante que en lugar de crear confianza, destruye la confianza y finalmente va a destruir el amor. Ahora, fíjate, hay algo importante que tenemos que mencionar ahora. Hay personas que tienen tanta inseguridad de sí mismas, tantas heridas mal cerradas allí en su corazón, que empiezan a expresarlo a través de un celo desmedido. Incluso empiezan a justificar cierto tipo de comportamiento. Yo ya escuché a personas decir, bueno, yo soy celoso de mi pareja, ¿por qué? Bueno, soy celoso porque lo amo demasiado. O porque es demasiado lindo, demasiado linda, o yo soy celoso porque, bueno, me molesta cómo los demás te tratan a ti, etcétera, etcétera. ¿Cómo nosotros podemos superar ese tipo de problema? Que es probable que ya esté en ti por algún tiempo y eso te esté asfixiando y esté allí destruyendo tu relación matrimonial, tu relación de pareja. Sabes, yo no voy a dar aquí un tratamiento para esto, pero voy a dar algunos consejos muy simples. Primero, si tú tienes este problema, primero tú tienes que aprender a quererte, a valorarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar que si alguien decidió estar contigo y es tu pareja,
y no te da motivos como para tener celos, y tú tienes celos porque todo se crea allí en tu mente y tú estás imaginando, cuando no está allí, cuando salió de casa, imaginas que se encontró con el amigo y que ya se abrazaron y que se fueron a tal lugar. Todo está en tu cabeza. El problema no es tu pareja, el problema eres tú. Ahora, ¿qué cosa tienes que reforzar? Tu autoestima. Tú tienes que pensar que si esa persona decidió estar contigo es porque te eligió a ti. Y si te eligió a ti, quiere decir que no se va a involucrar de manera íntima o de manera emocional con nadie más, porque tú eres su elección. Entonces, el problema es tu carencia afectiva, tu falta de amor por ti mismo. Y eso tú tienes que curar. Otra de las cosas que tú tienes que hacer es que tienes que dejar de fantasear, tienes que dejar de imaginar. Ahora, si tú eres la persona que es celada, es decir, es tu esposo, tu esposa, tu pareja que te cela, tú tienes que reforzar a la persona que es tan valiosa para ti. La otra persona tiene que sentirse segura o seguro de tu amor, ¿verdad? Bueno, dejando esto, la Biblia me dice cómo esto puede ser perjudicial para mi vida, porque es parte de mi naturaleza pecaminosa y esto puede arruinar mis relaciones, pero también me dice cómo yo puedo salir de esta situación. ¿Sabes? El libro de Santiago capítulo 3, versículo 14, Santiago capítulo 3, versículo 14, dice así: si ustedes tienen celos amargos y tienen contención en vuestro corazón, no mintáis contra la verdad. Y aquí está hablando de una falsa sabiduría. Dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Una vez más, está haciendo énfasis a cómo el pecado corrompió tanto la naturaleza humana, y esto nos lleva a tener celos amargos. Esto trae amargura de espíritu. Entonces, ¿cuál es la solución para todo eso? Número 1, el primer paso que tienes que tomar es que tienes que aceptar que tú tienes un problema. Aquel que no acepta que tiene problema no puede encontrar la solución. Número 2, tú tienes que pedir a Dios que pueda fortalecer en ti, ¿correcto?, la estima o la autoestima baja que tienes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos celos, por ejemplo, del compañero, del amigo que progresa, que crece, que aprende, que tiene un mejor lugar que nosotros, cuando tenemos celos es porque hemos perdido nuestro valor y estamos viendo cuánto vale el otro y no cuánto valgo yo. ¿Correcto? Es decir, necesitamos que Dios nos ayude a ver el milagro que ya hizo en nosotros, a ver el valor que nosotros tenemos, las cualidades que nosotros tenemos y que nos ayude a amarnos a nosotros mismos. Ahora es interesante que cuando tú te aferras de Cristo, tú te agarras de Dios, Dios empieza a transformar todo eso en tu corazón. Tú empiezas a ver no solo la vida de una manera diferente, tú empiezas a mirarte a ti mismo de manera diferente. Quiere decir, Dios puede sanar tus heridas, Dios puede llenar tu vacío, Dios es el único que puede suplir todas tus carencias afectivas y es el único que puede decirte cuánto vales. Es aquel que puede disipar tus miedos, pero tú tienes que reconocer que tienes un problema y que necesitas ayuda. Si bien es cierto que los celos forman parte de nuestra naturaleza, entonces nosotros sí podemos luchar contra ella de una manera. ¿Sabes de qué manera? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él coloca dentro de nosotros una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual necesita ser alimentada todos los días. ¿Cómo? A través del estudio de la Biblia, a través de la oración. Tú necesitas aferrarte de Jesús. Tú necesitas alimentar esa naturaleza espiritual. Y cuando esa naturaleza espiritual es alimentada, tu naturaleza carnal
la cual da rienda suelta a los celos, a la envidia, a todo aquello que es destructivo, empieza a disminuir, empieza a estar de manera pasiva, empieza a desaparecer. No quiere decir que muere, sino que empieza a ser controlada por el poder de Dios. ¿Y sabe lo que ocurre? En lugar de celos amargos, en lugar de fantasías, en lugar de imaginaciones innecesarias, tú vas a tener confianza en Dios, en ti y en tu pareja. Y cuando tú sabes cuánto vales, cuando tú sabes que tú eres un milagro constante de Dios, no importa si el que está a tu lado hace mejores o mayores cosas, tú sabes tu valor. ¿Por qué? Porque cuando te acercas a Jesús, Él te dice cuán importante eres. Y desaparecen de tu corazón los miedos, los temores. Empieza a desaparecer de tu vida aquellas cosas que destruyen tus relaciones. Los celos destruyen nuestra vida y destruyen nuestras relaciones. Hoy quiero hablar, porque este es un asunto que involucra a todos los seres humanos. Hay cosas que nosotros no podemos controlar con nuestras propias fuerzas. Hay cosas que necesitan de transformación, no de renovación, de transformación. Hay cosas que necesitan ser cambiadas por Dios mismo. Y sabes, si nosotros tenemos reacciones naturales y venimos a este mundo ya con la mancha del pecado, Dios puede transformarnos. Y hoy Dios quiere abrazarte. Hoy Dios quiere darte seguridad, darte confianza. Hoy pueden desaparecer de tu corazón aquellas cosas que hasta ahora han dañado tus relaciones y están dañando tu propia vida. Deja de imaginar cosas que no son. Deja de controlar la vida de las personas. Deja de controlar de manera asfixiante la vida de tu pareja. Empieza a confiar. Deja de envidiar a los demás. Empieza a ser feliz. ¿Sabes qué cosa está en contraposición a los frutos de la carne? Los frutos del Espíritu. Cuando permites que Dios pueda trabajar en ti, Él coloca amor y coloca confianza. Y cuando no hay miedo, cuando se disipan los temores, cuando hay seguridad, tus relaciones cambian y tú eres mejor persona. ¿Por qué no le entregas tu corazón a Jesús? Tu debilidad, ¿por qué no colocas en la fortaleza de Dios? Y serás un vencedor. Ora conmigo allí donde estás. Cierra tus ojos. Querido Dios, hoy una vez más te entregamos nuestra naturaleza pecaminosa, manchada y degradada por el pecado. Gracias porque hay solución para todos nuestros problemas. Si hay carencias en nuestro corazón, por favor, llénalas tú. Si hay vacío, si hay inseguridad, si hay problemas, hay heridas mal cerradas, por favor, necesitamos que tú puedas sanarlas. Y a partir de hoy queremos caminar a tu lado. Queremos que puedas transformar nuestra vida. Y no solamente tendremos paz en el corazón y seguridad de salvación, sino que también nuestras relaciones serán mejores. Ayúdanos a ser mejores personas, a aferrarnos de tus promesas y a permitir que Cristo esté siempre en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa. Te invito siempre a visitar una iglesia adventista del séptimo día. Te recuerdo que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.